Estamos en tiempos de Pentecostés, amén. Y la verdad es un desafío, como dicen hoy en día, es un desafío llevar una vida avivada en la fe. Porque estos tiempos se están convirtiendo en que la fe se está dando o está tomando una forma meramente nominal. ¿Qué quiere decir eso? Decir, sí, yo soy creyente, sí, yo soy cristiano, soy evangélico, yo conozco de la palabra, pero es una vida muy tranquila, muy apaciguada, donde de pronto se vuelve muy opcional. La pandemia nos dejó esa opción, ¿no? Nos dejó ahí conectados, y no tengo nada en contra de las comunicaciones porque nos han ayudado un montón y nos ayudaron en su momento. Pero a veces se pierde como el interés por los asuntos del Señor. Y se vuelve una cultura muy nominal, muy de vez en cuando. Y si la mezclamos un poquito con lo que el mundo ofrece, que es un egoísmo, y como decía alguna vez un estudioso de la palabra, Antonio Cruz, quizás él tenía voz profética, un libro que escribió por allá en los años 90 o 2000, y decía que la iglesia quizás se iba a convertir como una iglesia a la carta. Así como cuando usted va a un restaurante y quiere consumir y dice, hoy deme esto, hoy deme aquello, hoy quiero esto, no quiero esto, o no quiero nada. Y que eso haría que la fe menguara, que el corazón de muchos empezara a enfriarse. ¿Cuántos creen que hay corazones que se enfrían? Aunque el mensaje que yo traigo no es ese para alarmarnos y ponernos a llorar y decir, ay, yo me acuerdo de fulano, de sutano. No, hoy traigo un mensaje para decirte, aviva el fuego del Espíritu que está en tu vida. Amén. Pero necesitamos que avivarlo. Estamos orando en este tiempo de Pentecostés. Iniciamos la primera semana. Son 7 semanas, esta ya es la tercera semana. Por eso la pastora decía que esta semana el énfasis es las familias, los matrimonios. Iglesia del Señor, mientras ahora orábamos, no sé, el Señor me permitía ver como en forma de visión 2 cosas. Un lobo rondando los hogares. Y usted sabe qué significa eso. El enemigo quiere meterse al hogar y dañar, generar discordias, pleitos, pero también apagar la fe. Tengamos cuidado con eso. Yo cuando vi eso le dije, Padre, en el nombre de Jesús reprende al lobo, porque por el hilo más delgado se rompe la cuerda. ¿Sí o no? Pero tengamos cuidado, oremos para que el Señor sea guardando. Y veía otra cosa, un lazo como tendido al frente de cada persona, y yo decía, ese lazo es el lazo del cazador. El enemigo quiere tender trampas, quiere afectar y quiere tender trampas, pero nosotros confiamos que el Señor nos librará de todo eso. Jesús también, que dijo en el Padre Nuestro, la oración dice, y líbranos de todo mal. Pero ¿cómo hacer para que eso ocurra? Necesitamos estar atentos, despiertos. ¿Para qué? Diga conmigo, para orar y clamar al Señor. Uy, Padre Celestial. Diga conmigo, para orar y clamar al Señor. Es una realidad, iglesia. El miércoles teníamos la noche con Jesús y veíamos cómo la palabra nos hablaba de lo importante, de lo que hizo Eliseo, el profeta de Dios. ¿Qué hizo? Oró. Y otra vez oró. Y volvió a... ¿Y entonces qué hay que hacer? Orar, hermanos. Pablo, ¿qué dijo? Orar sin cesar. Sin cesar, sin parar, no sin César, porque algunos dicen, ay, no vino César, entonces no podemos orar, ¿cierto? Orar sin parar. Pastores, que yo llevo 10 años. Tranquilo, toda la vida vamos a tener que ¿qué? Orar. Y es una de las cosas que nos llama el Señor.
No simplemente a que seamos ritualistas. Yo ya cumplí el domingo, listo. Porque antes en la fe tradicional quizás hacíamos lo mismo. Íbamos y cumplíamos a una reunión, entendiéramos o no entendiéramos mucho, pero yo ya cumplí. Pero no había transformación, no había cambio. Entonces yo quiero hoy hablar a la iglesia y a todos los que nos escuchan ahí por este canal de YouTube acerca de avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Vamos a mirar, o bueno, quiero hablar acerca de la figura del fuego. Entonces usted dirá, bueno, pastor, si antes estamos apagando incendios, claro que es en la época de verano que hay mucho incendio, ¿no? Físico. La Biblia nos habla acerca, podemos decir, de 3 fuegos. Uno, el fuego físico. Por allá se encendió Sodoma y Gomorra. Fue fuego físico, pero ahí estaba combinado también con el fuego como símbolo del juicio de Dios. Entonces, cuando leamos la escritura, podamos observar detenidamente si es un fuego físico que se dio allí o está hablando del fuego del juicio de Dios. Pero también hay algo bonito, hermanos, que nos habla de el fuego como la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios es el que enciende el fuego. ¿Cuántos creen eso? Que estás aquí, que estamos aquí porque Dios ha encendido una chispa, un deseo, algo para buscarle. ¿Sabes? Él nos llama. ¿Sabes? Él nos encontró. Nosotros respondimos. ¿Cuántas veces el Señor tocó la puerta de tu corazón? Si tú naciste en hogar cristiano, toda la vida, ¿no? El papá o la mamá, me imagino, que nos vamos para el culto, que vamos a orar, que hay que llevar la ofrenda, que hay que... Y esa era una forma como el Señor estaba, ¿qué? Tocando la puerta. ¿Para qué? Para caminar con Él. Pero también algún día Él tocó la puerta a muchos de nosotros, estando en la inmunda. Perdóneme la expresión, pero tampoco es tan grotesca. ¿Sí o no? Porque sin el Señor, déjeme decirle que estábamos llevados mal. Yo por lo menos digo eso. Yo digo, sin el Señor, aunque yo creía que esto sí es vida. Lo que estaba uno era más mal que quién sabe qué. Pero el Señor un día, ¿qué? Tocó, llamó. Y dijimos, bueno, Señor, aquí estamos. Y por eso usted está aquí. Dios llama. Cada uno de nosotros respondemos. Ahora, Él es un caballero y me encanta de mi Padre Celestial, nuestro Padre Dios, que Él llama. A nadie obliga. A veces se piensa que la fe, que la religión es algo que es que tienes que ir y si no te va a ir mal esta semana, te va a caer ruina. No, Él es todo un caballero. Espera que nosotros respondamos. Que nosotros voluntariamente le digamos, aquí estoy. Uy, sí, esta mañana el sueño estaba un poquito bueno, pero Señor, aquí estoy. Me encanta eso del Señor. Ahora, un día Él sí dirá, ¿qué pasó que te llamé y no respondiste? Tantas veces te llamé. Como que le entró por aquí. Eso le decían a uno en la escuela, ¿no? O en la casa. Que no le entre por aquí, le salga por aquí. ¿Cierto? Porque era muchas veces Dios llamando. Pero en algún momento que el Señor enciende el fuego y nosotros decimos, yo quiero esto, aquí estamos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Avivar ese fuego. El fuego, dije que hay una figura en la escritura que es la presencia de Dios. El primer punto es acerca de que ese fuego es encendido por Dios. Un fuego encendido ¿por quién? Por Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no, miremos la escritura. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el comienzo de la iglesia? Capítulo 2 del libro de Hechos. Y allí vemos esa figura de fuego.
aunque yo quiero quiero que observemos por la escritura las representaciones, los textos que nos hablan de que Dios se manifiesta como un fuego, pero un fuego no físico, sino un fuego espiritual. Hechos 2, versículo 3 y 4. Dice la escritura que ese día de Pentecostés, dice, leamos el 2 para poderlo, 2, 3 y 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién trajo el fuego? Dios. ¿Y ese fuego qué representa? Su Espíritu, ¿verdad? Me encanta como dice allí que de repente vino del cielo. No fue la motivación de un hombre. Tristemente hoy hay corrientes que creen que es la palabra, el unción, la gracia del que comparte la palabra, de un hombre, de un superungido. ¿Sabe? El fuego viene directamente ¿de dónde? Del cielo a nuestros corazones. Somos instrumentos como ministros del Evangelio. Llevamos un mensaje y le decimos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros. Pero el que enciende, el que sana, el que libera, el que restaura es el fuego de Dios o Dios mismo. Amén. Miremos algunas figuras que aparece allí y se evidencia que Dios se manifestó en forma de fuego, pero un fuego espiritual. Génesis 15, 17 y 18. Iba a decir es que el apóstol Pablo, no, Abraham, el apóstol Pablo está después. Se me cruzó aquí la idea. Dice, esto es algo que está viviendo Abraham. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha ¿de qué? De fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Esa manifestación que tuvo el patriarca Abraham, que todavía no estaba el tabernáculo, que todavía no había mucha estructura en cuanto a la fe, pero Dios había llamado a un hombre y le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación. Y en esta ocasión Abraham le está diciendo al Señor: bueno, Señor, ¿y cómo yo sabré que realmente tú me vas a garantizar que eso va a suceder? Pues el Señor le dijo: coja un animal, ábralo y yo voy a pasar por la mitad. Y eso significaba un pacto. Pero ¿cómo se está manifestando el Señor allí? En fuego. El mismo Señor manifestándose ¿en qué? En fuego. Uy, Señor, por ahí hay una canción que dice: manda el fuego. Y yo digo: uy, Padre, despacito, despacito, porque nos consume. Pero no es que no podamos experimentar ese fuego, ese poder, esa presencia de Dios en nuestra vida, pero debemos entender que es grande, maravilloso y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Otro personaje que experimentó, que vio a Dios a través del fuego, Moisés, el gran Moisés. ¿Recuerdan la zarza? Capítulo 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Allí vemos el fuego, Dios representado en ese fuego. Yo espero que usted me vaya entendiendo que hacia dónde queremos ir y hacia dónde el Señor quiere llevarnos con este mensaje. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama ¿de qué? De fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía ¿en qué? Pero la zarza
no se consumía. ¿Se da cuenta la diferencia entre el fuego físico, que puede ser tremendo? El año pasado, sí fue el año pasado, en los Estados Unidos se experimentó una oleada de incendios tremenda que acabó con grandes mansiones que no podían. Un país que tiene una infraestructura tan grande en cuanto a la atención de emergencias, les era casi imposible el fuego, pero ese era el fuego físico que consumía y acabó. Por ahí escuchábamos con mi esposa una mansión que tenía más de 50 años y valía más años, como 80 años, y valía yo no sé cuánta plata, pero todo eso el fuego se lo consumió. Pero aquí la zarza en la cual se está manifestando el Señor a Moisés para llamarle, ardía ¿en qué? En fuego, pero la zarza no. Ese es el fuego de Dios. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios esta mañana? Uy, Señor, yo quisiera como esto que leímos en el libro de los Hechos. Recuerdo una vez yo había visto una clase con los niños. Yo no la dirigía, yo observé al maestro en una iglesia y a los niños les habían llevado una diadema, y la diadema, ¿sabe qué había aquí? Una llama de fuego. Y yo decía, Señor, eso es lo que tú quieres hacer, que tu fuego esté en nosotros y que arda, no que esté el fuego apagado, achicopalado. Pero Moisés, que veía esa llama de fuego, y dice que era el Señor mismo quien se había manifestado para llamarle. Ahora, no solo fue Moisés, también el pueblo pudo experimentar y pudo ver la llama de Dios. En el capítulo 13 de mismo Éxodo 21, son algunos textos para que podamos ver y entender cómo Dios se ha manifestado y qué es lo que quiere hacer hoy día y por qué hablamos de avivamiento. Capítulo 13 de Éxodo, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de ¿qué? ¿Quién era el que iba con el pueblo? El Señor, Jehová, ¿cierto? Pero en la noche era una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor se reveló, se manifestó en medio de ¿qué? Fuego. Pero usted ya sabe que es un fuego, no el fuego físico, sino el fuego de su misma presencia. Ahora, cuando yo pienso aquí en el pueblo y dice que de noche la columna de fuego les acompañaba, el fuego que les daba luz, pero también calor. Él era especialista en asuntos térmicos. Si estaba muy caliente el día, una buena nube. ¿Cuántos le han pedido al Señor, ay Señor, una nubecita ahí? ¿Sí o no? Y viene la nube y uno, está fresquito, esto está bueno. Pero también el calorcito, el fuego del Señor. Pero allí se manifestó el Señor. Y podría aquí mencionar muchos ejemplos de fuego de Dios. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando hizo el altar allá desafiando a los profetas de Baal. ¿Y qué vino? Fuego del Señor. Y encendió ese altar, ese holocausto. Dios es el que se encarga de encender el fuego en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Es Dios mismo con su presencia que viene a nuestros corazones. Mira, nosotros no hablamos de algo que no conocemos. Nosotros no estamos aquí para inventarnos, es que como que Dios trae paz, es que como que Dios trae poder, es que como que no. Nosotros hablamos de que Dios viene a nuestra vida, nos da paz, nos da libertad, nos sana, nos guía, nos da gozo. Su presencia viene a nuestra vida y es real. ¿Cuántos pueden decir amén? Pastor, pero en la situación que yo estoy, sí.
Precisamente algunos en estos momentos tenemos que pedirle: Señor, dame gozo, dame paz, libérame. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene y enciende ese fuego. ¿Quién te dará gozo? Solo el Señor. Recuerdo tanto una vez una historia, una hermana nos contaba con mi esposa, estábamos en su casa y ella decía: yo vivía en una depresión terrible, tanto que nos íbamos con mi esposo a un centro comercial y comprábamos 4 y 5 bolsos, y le gustaban de los finos. Las mujeres saben qué es eso. Una billetera le dura 5 años. Para las mujeres el bolso no les dura mucho, toca otro bolso, porque no combina, porque ya es muy grande, porque ya esa correa ya, ¿cierto? O porque ya pasó de moda. Pero eso no lo digamos aquí, que no descubramos. Puede ser un buen regalo para el Día de la Madre, prepárese. Gracias, Claudia, vea, ¿sí ve? Y decía ella: me iba y hacía un poco de compras y llegaba a la casa y veía esas bolsas y veía los bolsos y seguía con la misma tristeza. Terminaba regalando esos bolsos, porque sabe, el único que puede transformar y traer gozo, paz, plenitud es Dios cuando se manifiesta en nosotros. Es cuando ese fuego viene a nuestro corazón. Gloria al Señor. Ahora, ese fuego lo enciende Dios en el corazón. El pueblo también había visto que ese fuego era poderoso y tremendo y temeroso. El pueblo de Israel vio la Shekinah cuando se hizo el templo, pero también lo había visto en el monte, Éxodo 19:18. Ese texto a mí me parece tan tremendo, porque Dios quería que el pueblo al cual le había dado libertad allí de Egipto viviera lo mismo que Moisés había vivido, que viera que el fuego de Dios, la zarza. Pero ahora se manifiesta es allí en la montaña. Dice el versículo 18 de Éxodo 19: todo el monte Sinaí humeaba, porque, tremendo, aleluya, porque Jehová había descendido sobre él, ¿en qué? En fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios había descendido en fuego. Ahí está la presencia del Señor. Por eso los autores del Nuevo Testamento, y ya vamos a mirar un texto allí en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego. ¿Y qué le está diciendo? Hey, no descuide la presencia de Dios que está en tu vida. Pero el primer punto que quiero dejar claro es: Dios es el que enciende ese fuego en los corazones. Es un fuego tremendo. El profeta Jeremías también decía que sentía un fuego que no era que lo consumía físico, pero que lo estremecía. Y dígame, ¿quién no se estremece delante de la presencia del Señor? ¿Se da cuenta que no son solamente rituales? ¿Se da cuenta que no es una fe frágil? Yo he descubierto últimamente que la fe cristiana, evangélica, pentecostal no es una fe frágil, que no se debe partir frente a cualquier circunstancia. Ay, que llovió, se derritió el creyente. Ay, que hizo mucho sol, en cambio también se derritió por el sol. Ah, es que tal circunstancia, no. Es que los tiempos, la sociedad, no. La fe que el Señor quiere que tengamos es que sea una fe firme, una fe sólida, porque el que obra en nosotros es poderoso y tremendo. Yo le decía: Señor, ese texto que dice allí que Él descendió en forma de fuego, ¿cómo sería el Señor? Con razón ellos dijeron: no, Moisés, vaya usted, hable con el Señor, nosotros lo esperamos aquí y lo vamos a atender. Pero ¿hacia dónde iba todo el asunto? A que el pueblo entendiera que el Señor estaba ahí con ellos. Entonces,
Dios es el que ha encendido el fuego en nuestros corazones. Pero hay una instrucción número 2. Hay una instrucción de mantener el fuego encendido. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 6, versículo 12 y 13. Ya cuando el Señor les da instrucciones y el pueblo establece el tabernáculo, que el tabernáculo en medio de ellos que representaba la presencia misma de Dios en ellos, y se habían establecido sacerdotes, ahora el Señor les dice que haya algo continuo. Éxodo 6, 12 y 13. Ya lo encontré por aquí. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13. El fuego arderá ¿cuándo? Continuamente en el altar y no se apagará. Ahora, aquí podemos también encontrar una enseñanza, una lección clara sobre lo que el Señor pide. El Señor, ¿qué pide? Que el fuego del altar nunca se apague. ¿Y quién era el encargado de eso? El sacerdote. Ahora, ya no estamos en el tiempo antiguo que estaban los levitas, que traían los sacrificios. Gracias a Dios, ¿cómo sería esa entrada ya con tantos sacrificios y reguero pues de los animales? Bueno, porque ahora el sacrificio lo hizo Jesús, ¿verdad? Pero sí nos ha constituido en sacerdotes. El apóstol Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio. Ahora, ¿qué es eso del sacerdocio hoy en día? Quizás ya usted y yo no tenemos que ponernos quizás un cierto vestido para decir, ay, ese es un sacerdote de Dios. No, el sacerdote se encargaba de mantener viva, mantener activa la presencia de Dios. Y una de las cosas que tenía que cuidar el sacerdote era que siempre hubiese fuego en el altar. Nunca se apagará el fuego. Eso es una instrucción. Ya Dios había encendido el fuego, pero ahora ¿qué se necesita? Diga conmigo, mantener el fuego de Dios. Por eso el segundo punto es que es la instrucción de mantener el fuego de Dios. El versículo 12 lo dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, no se apagará. Dice allí también que, sino que cada mañana el sacerdote pondrá cada mañana en él ¿qué? Leña. Leña. ¿Y qué podremos interpretar aquí como la leña? La oración. Pero también dice que allí habrá sacrificio, ¿verdad? Usted dirá, ay, ahora yo voy a hacer el cordero sacrificado. No, el apóstol Pablo dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo y agradable. Ahora, ¿el sacrificio para qué era? Para ponerlo sobre el altar y que ese olor, creían ellos, era un olor que Dios recibía, que era un olor fragante. Ahora, ¿cuál es el sacrificio hoy en día? Nuestras acciones. Ya Cristo fue el cordero perfecto, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué debe haber en el altar? Fuego permanente. Pero ese fuego permanente, ¿cómo se produce? Con leña. Pero también debe haber oración. Sacrificio, perdón. Leña, sacrificio. ¿Que traducimos en qué? En oración y entrega. ¿Cada cuánto? Cada mañana a las 5 de la mañana por YouTube. Digan amén, por Dios. No, todo el tiempo, eso representa todo el tiempo. ¿Todo el tiempo qué? Una entrega al Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor? ¿Sabe qué quiere decir la palabra Señor? En el contexto bíblico lo vimos en los nombres de Dios. El Kyrios
Adonai del Antiguo Testamento, el Señor. Pero ¿quién era el Adonai? Era el dueño. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Él es nuestro dueño. ¿Y qué hace un dueño con lo que es de él? Lo que él disponga. Ahora, no es que él anule nuestra voluntad, pero cuando entendemos, Señor, tú eres nuestro dueño, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Se da cuenta cómo la fe ya se vuelve un acto de la voluntad del Señor? Uno cómo va a obligar y empujar a ver si una persona ora o vive en santidad. Había un comercial, yo lo había mencionado aquí, un comercial de, creo que eran como unas vitaminas o para niños. Y entonces la mamá estaba ya en todo lado disfrazada, en el colegio era como biblioteca. Estaba por todo lado así, para proteger a su niño. No podemos, ¿cierto? Dios sí sabe dónde estamos, pero no podemos estar detrás de todos para ver si vive en santidad, para ver si le cree a Dios. Cada uno debemos poner la leña y presentarnos como sacrificio vivo delante del Señor, porque sin leña no hay fuego. ¿Cuántas veces hemos hecho un asadito, una fogata? ¿Qué es lo que tiene que ir a buscar uno? Leña o el carbón, ¿cierto? Pero si usted pone ahí el carbón o la leña, ¿ya hizo fuego? Hay algunos que son especialistas en los asados, no sé, en la tapa, ya. Ahora son más modernos, ¿no? Fíjese que todo lo de la cosmética y lo de la belleza no es solo para la belleza. Algunos ya usan el secador allá y eso es, si la parrilla de eso, la brasa se prende y uno dice, qué maravilla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Avivarlo, mantenerlo. Entonces necesitamos suministrar leña, pero en ese altar debe haber también sacrificio. ¿Cómo se llama eso? Poder mantener el fuego, poder mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Ay, es que el pastor no me encendió el fuego. No, ya es un asunto de cada uno. La fe es una invitación en comunidad. Por eso somos una comunidad de fe. No es el nombre de una iglesia, sino es la realidad. Somos una comunidad de creyentes, ¿verdad? Pero también hay una responsabilidad de cada uno, porque ya Dios encendió el fuego en cada corazón. Y cada uno necesitamos ¿qué? Mantener el fuego. Soplar para que haya fuego continuo. La pastora ahorita nos mencionaba un texto que por la maldad el corazón de muchos, la fe de muchos, se enfriará. Pero cuando hay un corazón avivado por el Espíritu de Dios, donde hay leña, donde hay oración, donde hay continuamente búsqueda de Dios, ese fuego que pasa, permanece. No dejes, iglesia, que tu corazón, que el fuego que Dios encendió en tu corazón se apague. Hay muchas cosas que amenazan a que el fuego esté encendido. Malos hábitos, ¿verdad? Pereza espiritual y física. No, hoy es domingo, ¿yo qué me voy a levantar? Si trabajé toda la semana. Hombre, pero el que te dio fuerzas y te bendijo toda la semana te está esperando como para decirle después. ¿Qué más apaga el fuego? Las malas conversaciones. ¿Y será que eso sí funciona? Y es que, ¿para qué oran tanto 50 días? ¿Y eso como para qué? Si ya usted fue, ya se conectó esta mañana. ¿Sabe? La comodidad y el conformismo hacen que el fuego se apague. Recuerde que no es una obligación, es lo que el Señor nos está invitando. Porque yo no puedo
decir, no, es que nos tenemos que reunir todos sí o sí y decir, mire, ahí está el avivamiento. No, yo siempre he creído que el avivamiento surge del corazón de cada uno, porque ya Dios encendió en el corazón, pero uno tiene que ¿qué? Avivarlo. No dejes apagar el fuego que Dios ha encendido. Ahora, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Mira que es la recomendación bien clara, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el consejo de Pablo para Timoteo? Que avive. ¿Que avive qué? El fuego. Eso que el Señor encendió un día. Porque el versículo anterior, ¿sabe de quién está hablando? De la mamá y de la abuela de Timoteo. Y por eso le dice, ahora en ti. Ellas ya tuvieron fe, han tenido una vida avivada, pero ahora te toca ¿a quién? Le tocaba a Timoteo, dándole una responsabilidad personal. No podemos decir, no, es que la fe que tuvo mi mamá. No, cada uno debe avivar. Anoche empezamos unas reuniones con los jóvenes nuevamente. Uy, había una presencia de Dios preciosa. No estaba llena la iglesia. Unos cuantos, pero yo decía, Señor, es suficiente para que este fuego empiece a calentar, empiece a contagiar a otros. No podemos dejar apagar el fuego. Pastor, si yo le contara hace 20 años, yo subía, yo bajaba, yo hacía, ¿y qué pasó? Ahora ya ni vienes a la iglesia. No dejes apagar el fuego. El llamado del Señor en Apocalipsis, ¿cuál era? Vuelve al primer amor. Es algo similar. No dejes apagar esa pasión por Dios, ese deseo de Dios, esa confianza en Dios. Anoche escuchaba a alguno de los jóvenes y decía, wow, Dios está encendiendo de nuevo. Alguien nos contaba de que anhelaba y que esperó un año para que el Espíritu Santo viniera y le diera nuevas lenguas. Y yo decía, todo eso para mí fue un poco más fácil. No sé, Dios con cada uno trata diferente. Pero ¿sabe qué me impactó? Que esta persona contaba de que anhelaba y un día llegó. Pero nosotros no podemos dejar de anhelar las cosas de Dios, de su presencia, porque si no nos vamos a enfriar, iglesia. Porque si no nos vamos a adormecer. Cuando se habla de avivamientos también se habla de despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso necesitamos que avivar el fuego, avivar ese don, avivar lo que el Señor nos ha dado. Y voy al punto 3, dice allí, el fuego de Dios es un don que Él nos da. Ahora, ¿qué es un don? Un regalo. Yo siempre digo que Dios nos da las cosas completas, ¿cierto? El regalo más grande que recibimos de parte del Señor no es lo que tenemos materialmente, es su salvación. Y de eso se trata la fe. Dice el apóstol Pedro que el fin de de la fe es la salvación. El fin, el propósito con el cual el Señor nos llama, el propósito con el cual el Señor hace tantas cosas y lo hizo ya en la cruz del Calvario, es que seamos salvos. Y ese es un regalo, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de los hombres, para que nadie se gloríe, sino que es un don. ¿Qué es el primer regalo de Dios? ¿Cuál es el primer regalo de Dios? La salvación. Amén. Pero el Señor le encanta dar regalos. ¿A quién les gustan los regalos? ¿Sabe qué es lo más bueno de los regalos? Que es gratis. Cuando a usted le dan un regalo,
a usted no lo comprometen, sino que se lo dan. Porque si no fuera gratis, no sería regalo. Tendría que pagarlo. Entonces tendría es una deuda. Pero un regalo se recibe gratis. ¿O cuántos de ustedes cuando celebran algo, un cumpleaños, ay, te traje este regalito, bueno, ¿cuánto te debo? Ninguno, ¿no? O por lo menos yo no lo hago. Hermana, yo ni pregunto cuánto valió, ya me lo regalaron, punto. No quiero quedar con la carga. Mire, Cristo nos dio la salvación en la cruz del Calvario como un don, como un regalo. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirla por fe. Eso es lo que, y eso no es un costo, porque aún el apóstol Pablo dice que que somos salvos por medio de la fe, que es también un don de Dios, la salvación y la fe. Es decir, Dios nos da la salvación y aún nos da fe para creer y recibirla. Dígame si el Señor no hace todo completo. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirla, ¿cierto? Ahora, ahí no termina todo, iglesia. Gloria a Dios por la salvación. ¿Cuánto damos gracias al Señor? Porque si hoy nos vamos de este mundo por lo que sea, porque estamos vulnerables, nos vamos para la eternidad con Él. Gloria a Dios. Mire, hay millones, miles de millones de personas en el mundo que no han resuelto el asunto de la salvación. Que si se mueren hoy, por la causa que sea, porque la muerte tiene muchas formas, como el programa, ¿no? 1000 maneras de morir. No sé si usted lo ha visto. Eso es hasta curioso, ese programa. Pero bueno, es la realidad. Si hemos confiado y hemos creído que Jesús pagó por nuestros pecados y nos dio la vida eterna, nos vamos para la eternidad. Primer regalo. Pero sabe, Él también quiso dejarnos un regalo muy especial, y fue el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál había sido ese don que Dios le había dado? El Espíritu Santo. Y miremos que allí, en el contexto del Nuevo Testamento, nos dice que el Espíritu Santo es un regalo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Cuando Pedro predica ese primer sermón y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Les dice el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué sucedería? Ahí está. Y recibiréis el don. Cambiemos esa palabra allí. El regalo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Aviva el Espíritu, aviva ese regalo tan maravilloso que Dios te ha dado. Y sabes, el Espíritu Santo es el que actúa en nuestra vida. Jesús ya fue a la cruz a morir, Jesús resucitó, Jesús ascendió, pero Jesús nos envió al Consolador como lo había prometido. ¿Envió a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, aún para interceder en medio de la oración. Pero también, dale ese aplauso al Señor. Pero también para darnos poder. Me encanta del Señor, que por medio de su Espíritu nos da poder. Número uno, para vencer todos los ataques del enemigo y toda tentación. Si estás luchando con una tentación, le puedes decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame y fortaléceme. Si estás en medio de una angustia, puedes decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, consuélame
y guíame. Pero también el Espíritu ha sido dado con poder para compartir la fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva, aviva, mantén ese fuego, no lo dejes apagar, no dejes que ninguna circunstancia apague eso que Dios encendió en tu vida. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor haya encendido en tu vida ese fuego. Y cuántas cosas haya hecho Dios. Y quizás ahora estés como en una pasividad o en una tranquilidad pero el mensaje de esta mañana es: aviva ese fuego, aviva ese fuego. Me encanta la fe de algunas hermanas ya y hermanos de la fe. También teníamos un hermano allá en Sopó, el hermano Antonio, ya un hombre de mucha edad. Medio tocaba la guitarra, pero siempre estaba con esa fe avivada. Yo era un jovencito apenas, ni me había casado, ni tenía hijos. Pero íbamos a su casa, ya una casa en lo alto de la montaña, y siempre que llegábamos había una charla de fe. Y yo decía: wow, este hermano como siempre tiene un tema de la fe. Hoy en día entiendo que era que mantenía una fe avivada. De él nunca, o más bien no me acuerdo de haberle escuchado una queja. Ay, es que la iglesia así, asá. Ay, es que los hermanos. Ay, nunca, 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 nunca. Al contrario, siempre estaba. ¿Y cómo está con el Señor? Y dele que el Señor. Y nos encantaba a muchos jóvenes, no éramos muchos en la iglesia en esa época, ir allí a la casa, y hacíamos también unas vigilias, y él hablaba siempre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque estaba avivado. No importaba cuántos años tenía, no importaba hacía cuántos años había empezado en la fe, no importaba cuántos problemas, siempre su fe estaba como avivada, avivada. Pero era un hombre también de oración y de la palabra. Él era uno de los que yo decía, para todo tenía un versículo. Las charlas que hacíamos, entonces, si era de la vida, si era de la economía, si era de la misma fe, siempre había un versículo. Eso parecía un comentario abierto, ¿no? Un comentario hablante. ¿Pero por qué? Porque tenía la fe avivada. Ya falleció, ya se fue con el Señor, pero siempre decía: en el cielo me espera mi Señor. Hasta en eso hablaba. ¿Por qué? Porque la fe estaba avivada. Hoy en día tenemos que cuidar, iglesia, de no caer en una tendencia de: no, otra vez lo mismo. ¿Eso para qué? Otra vez orar, otra vez no. Pero mire, dice uno, esa fe está más apagada. Eso es como cuando usted va a hacer una fogata y busca esos palitos para que el otro se vaya prendiendo. Y cuando se separa por allá y se deja un carboncito solo, ¿qué pasa? Se termina apagando. ¿Cómo mantener la fe avivada? Una vida de avivamiento. Número 1, encontré aquí 5 elementos. Número 1, priorizar en la oración, en la palabra y en la adoración. ¿Qué hay que hacer? Priorizar. ¿Y qué es priorizar? Darle prioridad. Vamos a la vigilia. Vamos. Yo a veces le digo a mi esposa: bueno, venga, o con los líderes también les digo: bueno, tratemos de que haya actividades, que haya espacios en la iglesia para crecer, pero no ahoguemos todos los tiempos. También hay familia, también hay que ir a mercar, también. Pero, hermanos, merque después del culto. Ay, es que no pude venir porque estaba mercando. Los almacenes ahora los cierran más tardecito, yo me he dado cuenta. Ay, es que, ¿sabes? Cuando priorizamos los espacios de oración, de la palabra y de la adoración, estamos avivando la fe, lo que Dios encendió en nuestro corazón.
Recuerdo una vez, una persona me dijo, uy, ese matutino estuvo tremendo. Hacía unos años antes de la pandemia lo hacíamos a las 5 de la mañana, los sábados, y no utilizábamos tanto la virtualidad. Uy, tremendo ese matutino, pastor. Vino ese día, estaba muy contento. Pastor, esto deberíamos hacerlo más seguido, siquiera unos 2 o 3 días en la semana. Y duró como 3 meses sin volver al matutino. Yo dije, pero estaba muy animado, pero ese día. Y yo le dije, bueno, hermano, vamos a mirar, lo sigo invitando. No, pero es que por ahí unas 3 veces entre semana. Eso es como el que quiere hacer ejercicio y a veces a uno le pasa. Vaya a hacer ejercicio el primer día, el segundo día, y ya el tercero embolata el ejercicio. Por eso ese debe ser un hábito, ¿cierto? Pero debe ser una prioridad. Debemos priorizar en la oración, en la palabra y en la adoración, hermanos. La adoración es tremenda. Cuando usted canta, yo sé que quizás no son los cánticos que usted y yo hemos inventado, pero hay temas, hay momentos donde a usted lo puede ministrar una canción. A usted puede avivar esa fe. Yo he cantado aquí esa canción. No, yo no he cantado, yo no canto aquí. Solo he mencionado esa canción que tiene una letra pero difícil de aprender. Solo dice, creeré, 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 creeré. Yo no sé cuántas veces dice creeré. Pero ¿sabe? Esa canción cuando yo creeré, ¿sabe a qué me lleva? Hey, acuérdese que usted tiene una fe. Entonces aviva mi fe. Por eso debe ser una combinación, hermanos. Oración, palabra, adoración. Pero a veces la adoración es, ay, aquel hermano, aquella hermana trajo, mire esa ropa con la que vino hoy. Mire, no, hermano, eso no permite que uno como que profundice. Segundo, debemos luchar con los malos hábitos. Para mantener una vida avivada tenemos que luchar con los malos hábitos y sobre todo los malos hábitos espirituales. Ay, pastor, ¿cómo así que uno tiene malos hábitos espirituales? Sí, por ejemplo, un mal hábito espiritual, conformarse solo con lo que usted recibe en una reunión. O sea, uno también debe estar conectado diario. Otro mal hábito, ay, yo ya fui el domingo, yo ya fui a la campaña. Esa predicación del predicador y esa administración estuvo muy buena. Conformarse es un mal hábito, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere darnos más. Y a veces nos conformamos con poquito. Ay, yo ya fui, suficiente. Y eso nos lo dejó la tradición que nos inculcaron. Pero ¿sabe? Dios siempre quiere darnos más. Más sabiduría, hermanas, que ya llevan años en la iglesia. Dios quiere darte más sabiduría. Dios quiere seguir usando tu boca para seguir intercediendo. Yo le doy gracias a Dios porque si no es por oración de muchas hermanas y muchos hermanos que a veces ni los vemos, pero yo sé que si el Señor los levanta o las levanta a orar, allí están orando por la iglesia, allí están orando por los pastores, por los niños, por lo que sea, hermanos. Pero a veces tenemos hábitos no muy saludables y se convierte en un mal hábito. El conformismo lleva a la pereza espiritual o un egoísmo. Ah, no, es que yo primero tengo que hacer. ¿Acaso la Biblia no dice buscad primeramente el reino de Dios y lo demás qué? Pero a veces se tiene el mal hábito de enfocarse en las añadiduras. Tercero, ser sensible a la guía, a la ayuda y al poder del Espíritu Santo. Para estar avivados necesitamos ser sensibles y creer, hermanos. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos puede ayudar en medio de una situación. El Espíritu Santo nos puede guardar y guiar. Yo recuerdo una vez un predicador hablaba y él decía, yo iba hacia la iglesia, él era obrero en la iglesia, iba hacia la iglesia en una bicicleta por una calle y el Espíritu Santo me dijo, voltea y ve por la otra calle. Y queda uno como,
¿El Espíritu Santo hace eso? Y él decía, y yo volteé por la otra calle y volví a salir allá. Cuando me di cuenta, habían robado un poco de gente en esa cuadra, en esa calle por donde iba a pasar. Pastor, no sea tan místico, tan raro. El Espíritu Santo nos avisa muchas cosas. No tengamos temor, tengamos confianza. Pero si nosotros perdemos esa sensibilidad, pues no vamos a ver cosas sorprendentes y sobrenaturales. Cuarto, para mantener una vida avivada necesitamos estar en compañía de personas que aman a Dios, estar en comunión con la iglesia. ¿Sabe? El ejemplo de la fogata. Si usted es un carboncito y lo retiran, se va enfriando. Pero si usted está ahí unido al fuego, a la brasa, a la fogata, ¿qué va a pasar? Más fuego, va a prenderse y va a dar más fuego. Quinto, perseverar en la fe. Esto es un asunto de fe. Entender y creer, o creer y entender, creo que es la dirección más clara, que Dios ha encendido algo en nuestros corazones, pero que tenemos que mantenerlo que avivado, esa presencia de Dios en nosotros. Mire, yo le digo, Señor, que cada uno de nosotros seamos portadores de tu presencia, que a donde lleguemos, al supermercado, al bus, el vecino, la gente pueda ver algo diferente. ¿Y sabe qué es eso diferente? Que la presencia de Dios está en su vida y en mi vida, y que es algo real. No es simplemente, sí, yo voy por allá. En estos días, y con esto, para que oremos, en estos días alguien dijo, sí, cuando yo era pequeño me llevaban allá. Ni siquiera dijo a la iglesia, sino dijo allá. No podemos decir, sí, yo algo sé de la palabra. Sí, algo sé del evangelio. Hermanos, tenemos que llevar una vida avivada, que la presencia del Señor esté en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que les dije, pero también primero debemos entender que es el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón, que hay un llamado a mantenerlo activo, y que también debemos entender que es un regalo maravilloso que Dios nos da, algo valioso que debemos cuidarlo. Estos 50 días de Pentecostés, el anhelo nuestro como pastores, como iglesia, es que haya un despertar en la iglesia. No solo hacer muchos programas. Usted dirá, pero ¿por qué todos los días? Ojalá pudiésemos más, pero es empezar a despertar. Le invito a que se coloque de pie y vamos a orar. Y si quizá usted esta mañana estaba como dicen aquí, usan una expresión en Antioquia, una expresión curiosa. Si estaba como bajito, como bajita, no de estatura, sino de ánimo. Pero también lo he escuchado que lo utilizan en cuanto a la fe. Es que yo estoy como, pues sabes, esta es una mañana para avivar tu fe, para renovar tu fe, para decirle, Señor, yo sé que estoy cansado, cansada, sé que ha habido mucha dificultad, pero enciende tu fuego nuevamente. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos aquí. No queremos salir de este lugar de la misma manera que hemos llegado, sino queremos salir llenos, avivados por tu presencia, Señor. Quizás ha habido dificultad, quizás hay luchas, quizás, Señor, aún hay malos hábitos, pero Señor, esta mañana yo te pido que seas tú, Señor, con tu espíritu, Señor, soplando en mi vida, avivando mi corazón. No quiero quedarme, no quiero ser de los que simplemente miran que las cosas pasan, que en otros suceden cosas, que tú haces algo en otros y nosotros simplemente vemos. No, Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, porque sé que en cada corazón has encendido una llama genuina, una llama, un fuego, Señor, que arde
pero que no consume nuestra vida, porque es el fuego de tu Espíritu, tu presencia en nosotros. Señor, hoy te pedimos, yo le voy a pedir que si usted anhela que su vida sea avivada, ore conmigo ahí en este momento. Levanta tus manos si tienes libertad, alza tu voz y dile: Señor, avívame. Señor, yo quiero una renovación. Todos les pido, aquí también en este altar, dígale al Señor: Señor, avívame. Señor, yo quiero adorarte. Señor, yo quiero entregar totalmente mi vida para servirte y quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Hermanos, no somos una persona natural del común. El Espíritu Santo ha encendido una llama en nuestros corazones y eso nos hace diferentes. Somos portadores de su presencia en nosotros, de esa llama. Pero dile al Señor esta mañana: avívame, Señor, avívame, Señor. No quiero seguir de la misma manera, no quiero conformarme con poquito. Hermano, hermana, si quizás tú has visto la gloria de Dios en tu vida, si quizás has visto cosas sobrenaturales, poderosas y sorprendentes en tu vida, yo te traigo una buena noticia. Todavía hay más, todavía hay más. Si has visto milagros en tu economía, en tu casa, en tu salud, todavía hay más. Todavía también te digo, puede ser instrumento para que ocurran, Señor, que ocurran allí cosas sorprendentes alrededor de los que estás. Pero necesitamos ser avivados por su presencia. Espíritu Santo, manda de tu lluvia, de tu fuego y aviva cada corazón. ¿Qué tal si mientras cantamos esta canción lo hacemos con el entendimiento y permitimos que el Espíritu Santo una vez más encienda en nuestras vidas ese fuego, esa llama, avive esa fe? Señor, estamos aquí reunidos para adorarte y para recibir de tu presencia. Iglesia, anhelemos esta mañana tu presencia. Cantemos esta canción. A entregarte nuestra alabanza, todo el corazón, al estar aquí. Estamos aquí reunidos, Señor. Hoy venimos a postrarnos en tu presencia. Postrémonos en su presencia. Para